En esta clase estudiaremos resistencias ómicas. Objetivos de la clase de hoy, en términos de conceptos, primero veremos resistencia ómica. En segundo lugar, resistencia equivalente en serie. Y en tercer lugar, resistencia equivalente en paralelo. En una resistencia ómica, la relación entre V en voltios e I en amperes es lineal y estacionaria, es decir, no depende del tiempo. El gráfico es el siguiente. V en el eje vertical, I o corriente en el eje horizontal, y el título de este gráfico es V versus I. Es independiente del tiempo, es decir, este gráfico mañana, pasado mañana, etcétera, será el mismo para la misma resistencia. Importante, la pendiente de este gráfico, V versus I, es la resistencia del elemento resistivo. El elemento resistivo, cuya foto está en el centro, se llama resistor. Por tradición se le llama resistencia, aunque lo correcto es decir la resistencia del resistor. Entonces la resistencia del resistor es la pendiente de este gráfico, definida como variación vertical, delta V, partido por variación horizontal, delta I. Observen que para calcular la pendiente de una recta se requieren dos puntos, y uno de esos dos puntos puede ser el punto 0,0, dado que en ausencia de voltaje no hay corriente. Entonces hemos definido que la pendiente es delta V sobre delta I. El resultado va a estar en volt sobre ampere u ohm. Esto implica que en la ley de Ohm la corriente I está en el eje de las abscisas, mientras que el potencial V está en el eje de las ordenadas. Y cada par de puntos de esta recta va a ser I, B. El papel de una resistencia es convertir energía eléctrica en energía calórica. Eso se denomina efecto Joule. Aquí a la derecha vemos un LED que, si se conectara directamente a estas dos pilas en serie, se quemaría. Entonces se coloca en el paso de la corriente una resistencia que disminuye la energía cinética de los electrones, de modo que cuando salen llevan menos energía, y esa energía disminuida es la que consume el LED. La energía calórica emitida por segundo por una resistencia es igual a V multiplicado por I, y queda medida en joules por segundo o watt. Watt es la unidad de potencia. La resistencia individual que reemplaza a las resistencias originales cuando se tiene muchas y que provoca el mismo efecto, donde efecto significa la misma potencia calórica, se denomina resistencia equivalente y es igual a voltaje total dividido por corriente total. Vamos a ver cómo se obtiene la resistencia equivalente en un sistema conectado en serie, como aquí estamos viendo a la derecha. Las características de un circuito en serie son: la corriente es constante, es decir, la corriente total I es igual a la corriente por la resistencia 1, a la corriente por la resistencia 2 y a la corriente por la resistencia 3. La diferencia de potencial de la batería, que es V, ese es el valor de la FEM o fuerza electromotriz, se reparte en las tres resistencias. O sea que V va a ser igual a V1 más V2 más V3. Y la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. R1 más R2 más R3 es la resistencia que genera el mismo efecto que este sistema formado por tres resistencias. En un circuito en paralelo, como el que estamos viendo ahora, la corriente total se divide en las resistencias, o sea, I total va a ser igual a corriente por la resistencia 1, más corriente por la resistencia 2, más corriente por la resistencia 3.
pero la diferencia de potencial de la batería se mantiene constante en todas las resistencias que estén conectadas en paralelo. B, la diferencia potencial de la batería o de la FEM va a ser igual a B en la resistencia 1, el cual va a ser igual a B en la resistencia 2, y va a ser igual a B en la resistencia 3. Sabiendo eso, se obtiene que la resistencia equivalente, en este caso, es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias individuales. O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y todo eso a la menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos dos resistencias R1 y R2 que están en serie, y con el sistema azul también están en serie, pero la resistencia del sistema azul están en paralelo. Los datos son que el voltaje de la batería es 15 voltios, R1 es igual a R2, vale 5 ohm, R3 vale 7 ohm y R4 vale 10 ohm. Además se conecta un amperímetro que está midiendo la corriente total. A partir del circuito planteado arriba, determine la lectura en el amperímetro. La solución es la siguiente: las resistencias azules están en paralelo, aplicamos la fórmula, 1 sobre R3 más 1 sobre R4 a la menos 1, y eso da 4.12 ohm. Y esta resistencia que reemplaza a las dos azules, queda en serie con R1 y R2. Por lo tanto, la resistencia total va a ser 14.12 ohm. Ese es el valor de la resistencia equivalente de todo el circuito. Por definición de resistencia equivalente total, 14.12 ohm va a ser igual a voltaje total, que es 15, partido por I total, que es desconocido, despejamos I total, y resulta ser 1.06 amperes. Esa es la lectura del amperímetro colocado en una posición adecuada para medir I total. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Aquí estamos viendo un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales, y en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia individual. Si quieren aprender más sobre estos temas, pueden consultar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y Física Universitaria de Jan Friedman, Sias y Semanser.